Que nos bendiga en este tiempo. Bendíceme a mí, Señor. Permite que mi mente pueda aislarse de todo lo que no sea, Señor. El control de tu Santo Espíritu, Señor, la voluntad tuya, la dirección, Señor, tuya. Te pido, Padre bendito, que bendigas también a mis hermanos para que también ellos puedan, Señor, pues dejando atrás cualquier preocupación o cualquier distracción, Señor, pues también concentrarnos en la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permítenos ser fieles en exponerla y fieles en recibirla. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya sé una manera de saber si es uno u otro micrófono, ¿no? ¿De acuerdo? Así. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, y vamos a ver versículos 12 al 17. Los versículos que van del 12 al 17. Me parece que el fin de semana largo pues ha sido aprovechado para muchos vacacionar, ¿verdad que sí? Bueno, amén. A veces es bueno poder tener unas vacaciones, sobre todo si son vacaciones familiares, en familia, es una bendición. Pues vamos entonces a aprovechar nosotros que estamos aquí, la enseñanza del texto de 2 de Corintios capítulo 2, desde el versículo 12. Leo entonces, hermanos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo esperaba encontrarse con Tito en la ciudad de Troas. Él estaba en la ciudad de Troas. Fue a Troas y comenzó a predicar el Evangelio y se abrió puerta grande y eficaz, como en otras ocasiones él mismo describía. Dice, se me abrió puerta en el Señor para predicar el Evangelio. O sea que tuvo la oportunidad de exponer el plan de salvación a los incrédulos de esta ciudad, una ciudad atea, una ciudad pagana completamente, y esta ciudad, aparentemente en esta ciudad, él aparentemente tenía las puertas abiertas de par en par para quedarse ahí ministrando durante un tiempo, solo que él había acordado con Tito encontrarse en esa ciudad y no había podido hacerlo. En consecuencia, Tito, que había ido a Corinto y que regresaba para encontrarse con él en Troas, que queda en Asia Menor, pues pensó él que tal vez la mejor manera, ya que no había ni fax, ni había telegramas, ni había en internet, ni había tampoco teléfonos inalámbricos, no había nada, él pensó que tal vez lo mejor era que él acudiese a un lugar intermedio que era en Macedonia y desde Macedonia pues eventualmente pues encontrarse con Tito. Pero a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo, ocupado en su ministerio de predicar la palabra, tenía una inquietud muy grande y habla de una aflicción que tuvo en este lugar, como consecuencia, una gran ansiedad que tuvo en este lugar, como dice en el versículo 13, como consecuencia de no haber tenido noticia de Tito. Tito era un hijo en la fe del apóstol Pablo, compañero del apóstol Pablo en los viajes misioneros y una persona muy querida y de mucha confianza de Pablo. Tito inclusive tenía a su cargo la encomienda de recolectar las ofrendas que desde la zona de Macedonia y Acaya eran llevadas hacia la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea que era una persona que había servido de mensajero y de compañero de Pablo. Y Pablo se sintió muy preocupado, muy afligido por no tener noticias de Tito durante un tiempo. Decidió, bueno, yo me voy hacia Macedonia a ver si lo encuentro allá. Y encontró a Tito en Macedonia. Y cuando encuentra a Tito en Macedonia, según nos enseña él mismo en el capítulo 7, los versículos que van del 8 en adelante, dice, su espíritu volvió a retomar ánimo. Y precisamente el encuentro con Tito en Macedonia y las noticias que él traía de los corintios son los que lo motivan a él a escribir esta segunda carta, esta segunda, lo que conocemos como esta epístola, segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. Troas fue un lugar de ansiedad, sin lugar a duda, para Pablo, pero sin embargo, él dijo,
yo encontré una puerta abierta para el Evangelio. Y Pablo, en estos versículos que leemos nosotros, le da gracias al Señor por las victorias espirituales que le iba concediendo a ellos en la medida que ellos iban proponiéndose predicar el Evangelio y como una consecuencia directa del fruto de esa predicación del Evangelio. Esto es lo que estamos nosotros leyendo en estos versículos que está acá. Acuérdense que tenemos un Pablo que escribe una carta donde está tratando de explicarse o justificarse el por qué él no había ido a Corinto, sino que había mandado en vez de ir. Y él había dicho que él no había querido ir por no agravar la situación y el pesar, tanto sobre él como sobre los propios hermanos de Corintio, porque él ya antes había escrito una carta amonestando a estos hermanos de la iglesia de Corintio porque no andaban correctamente, había una serie de cosas que estaban permitiendo allá, y él estaba esperando que las cosas se compusieran, que el Señor obrara en ellos. Y precisamente, ¿qué es lo que hace Tito? Tito se encuentra con Pablo en Macedonia y en Macedonia le da buena noticia, no solamente del hecho de que ya ellos estaban caminando fielmente en el Señor, sino que además de esto, pues ellos habían a través de Tito manifestado su amor y su devoción y su cariño hacia el propio apóstol Pablo. Así que este es el preámbulo en el cual nosotros vamos a analizar estos versículos respecto a los cuales, o desde los cuales nosotros vamos a ver cuáles son las consecuencias de la predicación de estos misioneros que estaban en su viaje misionero predicando a toda esa zona que estaba completamente cundida de paganos, de personas que no conocían al Señor Jesucristo y sobre los cuales el apóstol Pablo en su predicación podía confirmar o afirmar que él estaba andando en victoria en Cristo Jesús. Vamos a esperar que los hermanos pues prendan los aires y cierren las ventanas para que no tengamos distracción. E inmediatamente, las ventanas de arriba déjalas abiertas, Rudy, que el aire no sube, el aire se mantiene abajo. Gracias al Señor. Ustedes no se enteraron, pero los alambres que alimentan el breaker principal, pues se quemaron, ¿no? Y entonces ahora el hermano Carlito estuvo con un electricista ahí arreglándolo. Gracias al Señor, por eso tenemos aire. Pero casi no íbamos a tener aire. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tener el mensaje que he titulado Consecuencias de la predicación. En primer lugar, podemos ver en los versículos que van del 12 hasta el 14, que cuando nosotros estamos predicando, consagrados o dedicados a la predicación del Evangelio, así como lo hacían el apóstol Pablo y el equipo que estaba con él, Pablo, Silvano, Timoteo, Tito, etcétera, etcétera, este ministerio de la predicación conduce a las personas a vivir una vida en victoria, o sea, conduce al creyente a vivir una vida en victoria. Y esta expresión es preciosa. Él dice, aunque yo no tuve reposo en mi espíritu, dice, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, él decía, salí de Troas para Macedonia y el Señor en todo momento nos llevó en triunfo, no obstante que yo en mi espíritu estaba afligido por una situación particular porque no había encontrado a Tito. Bien. El hecho es que a pesar de los peligros, a pesar de los temores y a pesar de las aflicciones por los que nosotros pasamos, podemos tener una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo decía aquí. Una vida victoriosa, hermanos, no consiste absolutamente en lo que el mundo plantea como el perfil de un vencedor o un triunfador. Hay algunos que dicen, no son más que unos perdedores y estos son los que ganan. Y lo que pasa es que el patrón de Dios no es el patrón del mundo y tampoco era el concepto que tenía el apóstol Pablo de lo que era vivir de una manera victoriosa o estar siempre llevado por el Señor en triunfo en Cristo Jesús. Por ejemplo, normalmente nosotros vemos que una persona se le considera que ha tenido una vida exitosa si es una persona que tiene una familia bien establecida, ¿verdad? Pero esto es algo que realmente no lo conseguimos nosotros, sino que lo da Dios y lo da a su parecer. Hay personas que son muy bendecidas y tienen vidas victoriosas y a pesar de que no puedan tener una descendencia que mostrar. Igualmente no es tener una vida victoriosa, tener una ascendencia noble. O sea, yo vengo porque mis padres eran y mis abuelos eran o mis tatarabuelos eran. A pesar de que muchas veces pensamos que eso es lo que le da a una persona por así decirlo, una posición importante. Y así mismo evaluamos nosotros el poder. Las personas buscan poder, las personas buscan la gloria, las personas buscan la fama y muchos tienen su vida cifrada en eso y lo que quieren es lograr ese éxito, esa fama,
lograr tener el poder para tener influencia sobre otras personas porque creen que realmente tener una vida victoriosa tiene que ver con esto. Igualmente los artistas con su popularidad, algunos con el dinero, y se pasan su vida dedicadas a hacer dinero, a poseer dinero y a reunir, a acumular dinero, porque piensan que con el dinero, con las posesiones, con los logros materiales, pues ellos van realmente a ser personas triunfadoras, personas victoriosas. Otros se dedican simplemente a los placeres. Recuerdo un amigo que yo tenía que él dice, yo tomé una decisión en mi vida y es tratar de con el mínimo esfuerzo disfrutar lo más que yo pueda. Y ese era su éxito en la vida. Él se consideraba que él era más inteligente que los demás porque él había descubierto la fórmula de cómo esforzarse poco y sin embargo gozar mucho. Y algunos dirían, bueno, qué bien suena, ¿verdad? Pero nada de eso realmente es desde el punto de vista de Dios una vida en victoria. Pablo no pensaba en eso. Pablo no pensaba que el tener esto era en lo que consistía el andar en triunfo en Cristo Jesús. Una vida victoriosa en Cristo, hermanos, tiene otros componentes muy diferentes. Y una vida victoriosa en Cristo, escúchenme esto, es el resultante de uno estar luchando o librando las batallas del Señor. O sea, tú triunfas en Cristo cuando estás peleando, luchando, batallando por Jesucristo. Si no, no vas a tener una victoria en Cristo, no vas a tener una vida victoriosa en Cristo. Pero es muy interesante y se lo puedo dar como testimonio personal a ustedes, hermanos. O sea, cuando uno se dedica realmente a predicar la palabra de Dios, a manifestarle a otros el camino de salvación, inmediatamente las victorias que el Señor tiene, es como si uno se apropiara de ellos, las hiciera propias y se convirtieran en victorias nuestras. O sea, que realmente, hermanos, cada vez que un alma es rescatada del lazo del diablo, si el Señor me utiliza a mí como instrumento para llevar el Evangelio, yo siento que tengo una victoria y un triunfo increíble. Esa es mi victoria. Ese es el triunfo. El apóstol Pablo se sentía de esa misma manera. Ustedes tienen que haberlo experimentado cuando han llevado a un pecador a los pies de nuestro Señor Jesucristo y se han sentido vencedores, exitosos completamente, porque Cristo, que es quien realmente lo ha aceptado, lo ha traído, lo ha convertido a Él y lo ha recibido y lo ha salvado, realmente... sin embargo, nosotros nos sentimos parte de esa victoria, de ese triunfo en el Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Dice, gracias sean a Dios que nos lleva en triunfo, en victoria. Muchos comentaristas dicen, y casi todos coinciden en el hecho de que es una imagen que el apóstol Pablo está dando de lo que sucedía cuando los ejércitos romanos tenían una victoria, vencían. Ellos regresaban de nuevo, entraban en la plaza en Roma, donde el general vencedor iba adelante, los sacerdotes iban ofreciendo incienso y atrás venían entonces los prisioneros y después de los prisioneros venía todo el ejército también ahí. O sea que venían los vencedores, venían los vencidos como muestra de la victoria y venían los sacerdotes esparciendo olor a incienso. Y en este sentido, Pablo estaba tal vez utilizando una imagen que era conocida para los corintios, la imagen del vencedor, del victorioso, del general que regresa victorioso de una batalla. Pero ciertamente, hermanos, cada vez que nosotros libramos las guerras o las luchas o las batallas del Señor, nos sentimos victoriosos juntamente con el Señor. Cada vez que nosotros ponemos en los brazos del Señor Jesucristo a un niño y llegamos a conocer que ese niño ha sido salvo por el Señor, por el testimonio que el Espíritu Santo da en su vida y que se hace visible. Cada vez que nosotros vemos a un joven que ha sido instruido en el camino de la verdad y que llega a la edad universitaria y llega a desarrollarse en el ejercicio de su profesión y lo vemos caminando en el camino de Cristo, nos sentimos nosotros identificados con esa victoria porque es una victoria en Cristo como fruto del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Cada vez que vemos nosotros a un discípulo que se reproduce en otro y una persona que no solamente gana un alma, sino que hace de esa alma un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, nos apropiamos de ello como una victoria nuestra. Cada vez que nosotros vemos una familia donde Jesucristo es el centro, el Señor y el dueño de las almas que están ahí, de las vidas de cada uno de ellos, pues nosotros nos sentimos victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, cada vez que un testigo perfuma de Cristo al mundo, los cristianos y en particular aquellos que nos vemos involucrados con el testimonio de vida de esa persona, pues nos sentimos que estamos en victoria. De hecho, es una victoria cada vez que un anciano parte a la presencia del Señor con un hasta luego, con la certeza absoluta de que abrirá los ojos en la presencia de Cristo, donde finalmente
nos encontraremos por una eternidad. O sea, lo que quiero comunicarles a ustedes es que las victorias de Cristo son nuestras cuando estamos nosotros involucrados en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en vivir para Cristo, en servir al Señor Jesucristo. Nuestras victorias y nuestros triunfos no son los del mundo, son los de Cristo, ¿verdad? Y los de Cristo son aquellos de los cuales nos apropiamos, y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Dice, ejerciendo el ministerio de la predicación, ¿verdad? Dice, el Señor nos ha llevado de victoria en victoria, y lo estaba diciendo un hombre que había sido sumamente afligido, sumamente perseguido, sumamente maltratado, y sin embargo, a pesar de todo esto, decía, ando de triunfo en triunfo, andamos en triunfo, el Señor nos lleva en victoria. ¿Por qué? Porque iba viendo el resultado de la predicación del ministerio que estaba haciendo. Una persona que no sirve al Señor es una persona que no va a poder tener victorias en el Señor, en Cristo. No va a poder de ninguna manera decir yo ando en triunfo en Cristo. Lo dirá de la boca para afuera. Lo dirá como lo dicen muchos hermanos nuestros por ahí de una manera emotiva o sentimental. Pero de una manera genuina o práctica, ¿cuál es tu victoria? ¿Dónde está la victoria? ¿De qué victoria tú me estás hablando? Si tienes tu vida cifrada o centrada en ti mismo o en lo que a ti te interesa. Las victorias de Cristo se convierten en nuestras victorias cuando nosotros estamos involucrados en la predicación de la palabra de Dios, como lo estaba el apóstol Pablo, como lo estaba Timoteo, como lo estaba Tito, como lo estaba el resto de sus compañeros a los cuales él menciona en sus epístolas. Bien, otro punto como de las consecuencias de la predicación es lo que dice el versículo 14. El apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros, ¿qué dice? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo recuerdo una época, fíjense si me impactaba eso, que no se me ha olvidado, y estamos hablando de hace más de una década de esto, que yo tenía un inquilino, ¿verdad? Más de una década no, debe ser más de 15 años, porque yo no era pastor en aquella época. Y yo tenía un inquilino que cada vez que ese señor iba a pagar la renta a la oficina de nosotros, nosotros sabíamos que él estaba ahí antes de que tocara la puerta. ¿Saben por qué? Por el aroma. Y no diríamos por el aroma, sino por el olor, ¿verdad? Porque era una persona que tenía un olor tan terrible, tan apestoso, que cuando finalmente se le abría la puerta y él bajaba, en un segundito que él cogía un recibo y él entregaba el cheque o el dinero del pago, en ese momento cuando él se iba, había que abrirlo todo, ¿verdad? Había que abrirlo todo, había que apagar el aire acondicionado y abrirlo todo porque era una cosa terrible, simplemente terrible. Como ese señor apestaba, como ese señor olía. El apóstol Pablo está hablando aquí de un olor que se manifiesta en todo lugar, el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que lo manifestaba en todo lugar Dios a través de ellos, los apóstoles, los que estaban predicando el Evangelio. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros somos impregnados, hermanos, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, del aroma, del olor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ustedes saben, dicen que los olores se pegan, sí se pegan, sin lugar a duda que se pegan los olores, ¿verdad? Las partículas se transmiten y se pegan los olores. Y es interesante porque Pablo dice, por medio de nosotros Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué bendición, qué expresión tan preciosa. Donde quiera que un cristiano esté, este cristiano debe impregnar el lugar donde está con el aroma que trae consigo. Debe hacerlo, debe impregnar sin lugar a duda. No puede ser que la presencia de un cristiano en cualquier lugar sea algo completamente inocuo. O sea, nosotros nunca vamos a oler más a nuestro Señor Jesucristo que cuando predicamos el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando evidenciamos que le conocemos personalmente, que hemos estado en contacto con Él, que nos hemos impregnado de su olor, y cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo, tanto a la persona que le está buscando como a aquella que no le está buscando, en ese momento nosotros estamos más que nunca impregnados del olor de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que un cristiano esté, debe oler a Cristo y debe transmitir ese olor a los demás. Debe hacerlo, necesariamente debe hacerlo. Ahora, ¿cuál es el olor a Cristo? Vale la pena que nos reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es el olor a Cristo? Porque hay tanta desvirtualización en todo sentido y más en la medida que los años van pasando y la apostasía se acrecienta.
Porque el olor a Cristo, sin lugar a dudas, es un olor a santidad. Dios es santo. Él huele a santidad, ¿verdad? Entonces un cristiano, si no refleja, si no expide un olor a santidad, pues difícilmente va a ser un olor identificable con Cristo, con que tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera lo será. Pero sin embargo, si hay santidad, si el reflejo, si lo que expide es amor, si lo que expide es perdón, si lo que expide es bondad, misericordia, una persona que estar con Él, pues expide paz. Una persona que se mueve en un ambiente de justicia, esa es una persona que está oliendo a Jesucristo. Que donde quiera que está, Jesucristo huele por los alrededores, porque sencillamente está aquel que está impregnado del Señor y que expide olor al conocimiento que tiene de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos impregnamos del aroma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que parte del aroma de Cristo implica algo más también? Que no es solamente la santidad, amor, perdón, bondad, misericordia, paz, que he mencionado, justicia, sino también juicio. Ustedes han oído decir muchas veces que donde hay un ambiente corrupto, el honrado apesta. ¿Verdad? Es natural. Donde hay un ambiente sin Cristo, de injusticia, de maldad, de pecado y de condenación, el creyente debe oler. Y debe oler a justicia. Y debe oler a juicio. Y debe ser, sin lugar a duda, aquel que haga sentir a los demás incómodos por el aroma que desprende. La predicación trae consecuencias siempre. Una consecuencia, sin lugar a dudas, es que nos impregna a nosotros lo que predicamos el Evangelio del aroma de nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra consecuencia es que esta aroma de la cual somos impregnados nos hace gratos, agradables a Dios. Y esto es una bendición. Porque si queremos agradar a Dios y si se supone que la vida del creyente debe estar cifrada en agradar a aquel que lo salvó, que lo rescató, aquel que perdonó sus pecados sin merecerlo y que simplemente le ha dado el don de la vida eterna, porque sí, por gracia. Si queremos agradar a aquel que murió por nosotros, aquel que nos es garantía de vida eterna, pues sin lugar a dudas, hermanos, que no hay mejor manera que hacerlo que predicando el Evangelio. Cuando nosotros estamos predicando, dice el versículo 15, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que, lo tienen ahí, el versículo 15, y en los que se pierden. Y el apóstol Pablo está hablando en todo momento de la predicación del Evangelio. Dice, estaba en Troas, se me abrió puerta grande y eficaz, se me abrió puerta para predicar en Cristo. De ahí me fui para Macedonia y el Señor lo que ha hecho es llevarnos en triunfo. ¿En triunfo en qué? En su ministerio. En su predicación. Y precisamente, hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que enrolarnos necesariamente en el ejército de los testigos del Señor, de aquellos que están llevando el Evangelio por el mundo. Nunca vamos a orar tanto, vamos a oler tan agradable a Dios, grato olor de Cristo somos delante de Dios, que cuando estamos nosotros predicándole el Evangelio a otra persona. Es muy interesante esto. Pero así como la fetidez aleja a una persona, también el perfume hace lo contrario, acerca. Hay personas que da gusto abrazarla y uno quisiera quedarse acurrucado al lado de esa persona por lo bueno que huele, pero hay otra persona que tú lo quieres soltar, que no se te pegue mucho. Y es interesante porque la Escritura dice que nosotros los creyentes, cuando estamos ejerciendo el ministerio de la predicación, dice, somos, dice aquí, grato olor de Cristo. ¿Pero para quién dice que lo somos? Dice, para Dios. Y lo somos a través de las personas a las cuales le llevamos el Evangelio. Unos se salvan y otros se pierden. Es lo que dice el versículo 15 de una manera muy clara.
Si queremos agradar a Dios, si nos queremos convertir de olor grato para Dios, lo que tenemos que hacer es esto, enrolarnos sin lugar a duda en el ministerio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación, hermanos, nos impregna del aroma de Cristo, nos hace agradable delante de Dios y además de esto, hermanos, produce resultados que por lo general son muy contrastados. Pero en ambos casos produce resultados. Y esto es una bendición, una garantía de eficacia cuando nosotros estamos ocupados en agradar a Dios, oliéndole a Cristo a los demás hombres. Fíjense qué interesante. Voy a leer versículos 15 y 16 para volver de nuevo. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 6 dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Para los que se pierden, somos grato olor de Cristo delante de Dios. Pero para ellos somos los que se pierden, dice ¿qué? Olor de muerte para muerte. Pero somos, para los otros, para los que se salvan, ¿qué cosa dice? Olor de vida para vida. Qué bendición tan grande. La predicación del Evangelio nunca va a ser inocua, inútil. Nunca, nunca. Siempre va a tener el efecto para el cual el Señor la envíe. Y puede ser para vida o puede ser también para muerte. Es así. Tiene uno de dos posibles efectos. Para aquellas personas que son incrédulos, para los que se pierden es olor de muerte para muerte. Y sin lugar a duda que es así. Comienza a oler a muerte, la muerte eterna, aquel que se va a perder cuando sencillamente no crea el mensaje del Evangelio que tú y yo le llevamos. Y cuando una persona rechaza el Evangelio, no falló el Evangelio, ni falló la misericordia ni la gracia de Dios, ni falló tampoco el testigo de Cristo. Simplemente cumplió un cometido. Expuso el olor a muerte de aquel que se pierde por cuanto no recibe a Jesucristo, no ama la verdad. En 2 de Tesalonicenses la palabra de Dios habla de aquellos que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hay personas que no aman la verdad. Y estas personas penosamente son incrédulos que van a perderse para siempre. Cuando a una persona que está completamente imbuida en el mundo del vicio, tú le hablas de Jesucristo y esa persona rechaza el Evangelio de Cristo, esa persona comienza más que nunca a apestar a muerte. Cuando a una persona está metido en la inmoralidad, no obstante toda la apariencia de piedad o de dignidad o de moralidad o de ética que pueda tener al exterior, rechaza el Evangelio que tú le predicas de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente esta persona comienza a oler a muerte. El Evangelio tiene uno de dos efectos. Para los que se pierden es olor de muerte. Y muchas veces, hermanos, el Señor te va a utilizar a ti y a mí sencillamente para exponer el olor a muerte de aquellos que se pierden. Porque el testimonio de Cristo hace desprender ese olor. Pero otras veces, por la misericordia de Dios, va a ser olor de vida para vida. Para aquellos que reciben el Evangelio se van a impregnar del olor de los santos en gloria inclusive. ¿Y saben cuál es el olor de los santos en gloria? El olor de Cristo, el olor a Cristo. Dice la Biblia que nosotros somos grato olor de Cristo, el olor a Cristo. Si hay un aroma que el Padre le agrada, es el aroma del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía de una manera muy clara que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero al que no cree, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Eso es lo que la palabra de Dios enseña claramente. Pero cuando se predique el Evangelio hay una de dos posibilidades: o que la persona crea y sea salva y huela a vida, o que la persona, por el contrario,
rechace la verdad, no crea y se pierda con una fetidez a muerte. En un caso o en el otro caso, el Evangelio es eficaz, es igualmente eficaz. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿a qué olemos? ¿Olemos a vida o olemos a muerte? Porque dependiendo del olor que despidamos, va a ser nuestro destino. Y cuando predicamos el Evangelio va a traer siempre una de dos posibilidades. O la confirmación de la muerte eterna de aquel que es predicado y que resiste a la verdad del Evangelio, o por el contrario, la certificación de vida para aquel que cree, que se arrepiente y del cual el Señor, teniendo misericordia, lo salva. Hay algo más. No solamente la predicación nos conduce a tener una vida victoriosa, no solamente nos impregna del aroma de Cristo, no solamente nos convierte en un olor grato a Dios, no solamente produce resultados contrastados, sino que el quinto punto que yo tengo es que los resultados de la predicación del Evangelio no dependen en absoluto, como el apóstol Pablo lo señala aquí, de la suficiencia humana. En el versículo 16, él dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello es olor de vida para vida. Y luego dice él, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, no depende de nadie. Es completamente imposible, hermano, cuantificar la eficacia de la predicación del Evangelio contando los conversos. Vuelvo y repito. No podemos medir la eficacia del efecto del Evangelio en función de los que se salvan. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se pierde y que se evidencia en el aroma que desprenden cuando les es predicado el Evangelio y lo rechazan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sea olor de vida para vida o sea olor de muerte para muerto, para esto nadie es suficiente. O sea, nadie puede decidirlo, nadie puede determinarlo. No depende absolutamente de mí, decía el apóstol Pablo, de ninguno de nosotros. Simplemente es algo que es así, que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan como en los que se pierden. A unos olor de muerte para muerte y a otros olor de vida para vida. Y esto es algo que sencillamente es así y nosotros no somos suficientes para ello. Es completamente absurdo pensar que el olor a muerte es una falta de respuesta o de resultados a la predicación del Evangelio. Fueron muchos los lugares donde el apóstol Pablo fue, predicó el Evangelio y no recibieron el mensaje. En otros lugares Dios preparó los corazones de las personas para que recibieran el mensaje del Evangelio. Pero cuando el apóstol Pablo habla de se le abrió puerta, fue para predicar, se convirtieran o no se convirtieran. Él no estaba contando los creyentes ahí. Simplemente dijo, se me abrió puerta para la predicación del Evangelio. Tuvo oportunidades de predicar el Evangelio. Y fuese que se quedase en Troas o que fuese a Macedonia, el Señor lo llevaba en triunfo en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que él estaba diciendo de una manera muy clara. Porque el resultado de la predicación solamente depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El propio apóstol Pablo lo va a decir un capítulo más adelante cuando dice en el capítulo 3, versículo 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, lo que podemos hacer, en lo que podemos ser competentes, no es por nosotros, es por Dios, porque para esto, ¿quién es suficiente? Pero es un grave error pensar, si se predica el Evangelio, que tiene que tener un efecto necesariamente en la conversión de las almas. Eso es lo que nosotros queremos. Pero a veces es el efecto contrario, en el endurecimiento del incrédulo. Y se convierte el ministerio de la predicación en un exponer a Cristo
para que éste se constituya en los oyentes en olor de muerte para muerte, aunque no es lo que queremos. Hermanos, hay una sola cosa. Puede haber una predicación no eficaz. Y el apóstol Pablo aclara aquí de una manera precisa, porque él estaba seguro que andaba en triunfo en Cristo, que su predicación era eficaz, que en algunos obraba para confirmarles su condenación, su muerte eterna, y en otros para vivificarles para vida eterna. Y era en el hecho de que, como dice él en el versículo 17, él llevaba a cabo esa predicación con integridad. Con integridad. Si tú y yo vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo con integridad. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa es que para que la palabra de Dios se predique con integridad, hay que separar de un todo cualquier búsqueda, cualquier interés personal, cualquier deseo de prosperidad a través de ello. La palabra medrar no es otra cosa que prosperar. Y lo que el apóstol estaba diciendo, el apóstol Pablo dice, yo no he sido, nosotros no hemos sido al predicar la palabra como aquellos que lo que están es sencillamente tratando de buscar un provecho personal, una prosperidad personal. Hoy día nosotros vemos esto más que nunca en forma evidente, al punto tal que a veces me pregunto yo, ¿cómo puede haber tantas personas incautas? Lo que pasa es que son personas inconversas también, que están siguiendo a inconversos, a guías ciegos, y por eso caen en el mismo hoyo. Si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo sin medrar absolutamente, sin tratar de buscar ningún tipo de provecho o ventaja o prosperidad personal a través de la predicación. El comercio de la religión, del mal llamado evangelio de la prosperidad, nos da evidencias constantes de cómo hoy día se le llama iglesia a aquellas que no lo son, y se le llama predicación a aquello que no es Cristo y la cruz de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, hablando de las consecuencias de la predicación, él asegura aquí que él no era como aquellos otros que tenían los corintios allá, que los que estaban tratando de hacer mercancía de aquellos que habían profesado tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Además, hace un énfasis adicional cuando dice que estos que medran estaban falsificando la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios tenemos que hacerlo sin falsificarla. ¿Y saben cómo se falsifica la palabra de Dios? Añadiéndole a la Biblia lo que no dice, añadiéndole al texto o parafraseando el texto de manera de decir cosas que no dice. Y en algunos casos, pura y simplemente obviando cosas que sí dice. Si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicarlo tal cual nos ha sido legado a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de ni quitarle ni sumarle a la palabra de Dios y de nunca enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. De lo cual la Biblia advierte claramente que se sucedería en forma muy evidente en los postreros tiempos. Cuando se sustituye la Biblia por un catecismo, cuando se predica experiencias personales, cuando se predican testimonios individuales, cuando se utiliza la psicología desde un púlpito, cuando se establecen reglamentos o normas legales en las iglesias, cuando se imponen las tradiciones porque siempre ha sido así, nosotros estamos pura y simplemente falsificando la palabra de Dios. Y no podemos de ninguna manera pretender que tenga los efectos para los cuales el Señor la manda, que es para hacer olor de vida para vida o olor de muerte para muerte, sino que sencillamente se va a convertir en algo completamente insípido, inocuo, inodoro completamente, sin ningún tipo de olor, aquello que se enseñe o aquello que se predique. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla de algunas características de la predicación que él estaba llevando. Decía que no era por interés, sin medrar, sin buscar prosperar con ella. Decía el apóstol Pablo que era sin falsificarla, pura y simplemente sin tergiversar las enseñanzas bíblicas, como el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 16, advierte, diciendo que el apóstol Pablo predicaba cosas que a veces parecían complejas, profundas, las cuales los indoctos y los inconstantes la torcían a propósito. Y esto se constituiría precisamente
en un motivo de perdición para ellos, para los que tuercen las Escrituras. Hermanos, Pablo habla acá de predicar con sinceridad. Él dice, falsificando la palabra de Dios, no, dice, sino que con sinceridad, predicando el Evangelio. Y sinceridad no es otra cosa que sin acomodarla para agradar a los oyentes. Cuando lo que se quiere es que las personas sean agradadas con lo que se predica, entonces uno no es sincero. Por eso él dice, nosotros no somos los que medran, los que tratan de buscar provecho, ventajas personales, condescendencias particulares, sino que por el contrario, nosotros exponemos la palabra de Dios sin falsificarla, fiel a su original, y lo hacemos esto con sinceridad, con transparencia total, simplemente diciendo lo que Dios dice. Pero además de eso dice, que lo hacía de parte de Dios. Y esta es una conciencia que tenemos que tener todos los que predicamos el Evangelio a otras personas. Que cuando predicamos el Evangelio no lo estamos haciendo en nuestro propio nombre, sino en el nombre de aquel que nos envió a ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de una manera muy particular a aquellos que son predicadores desde un púlpito en una iglesia. Tenemos que tener completamente conciencia de que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y en consecuencia solamente podemos decir lo que Dios nos manda a decir, no otra cosa. Pero tú también, mi hermanos, mi hermana, si tú predicas el Evangelio, solamente lo que Dios te manda a decir. El apóstol Pablo decía, téngannos los hombres como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros queremos predicar de parte de Dios, tenemos que decir lo que Dios dice. A veces yo me pregunto cuando veo estos ¿cómo se le llaman a los cancilleres de Estados Unidos? Se le llama secretario de Estado, creo que se le llama, algo así, secretario de Estado de Estados Unidos, que van y se van al Medio Oriente y se van a un sitio del mundo y a otro sitio del mundo, y ellos hacen declaraciones en estos lugares. Y yo me pregunto, ¿qué osados son? ¿O será que tienen tanta comunicación con el presidente de los Estados Unidos para no equivocarse y decir algo que el presidente después diga, no, esa no es la posición de los Estados Unidos? Sin lugar a duda que tiene que ser eso último, ¿verdad? Tienen una comunicación tal que se convierte pura y simplemente en altoparlante de lo que la Casa Blanca determina. Porque no pueden hablar por su propia iniciativa, aunque quisieran. No pueden hacerlo. Y así nosotros, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo sin lugar a dudas, sin una búsqueda de un interés personal. Tenemos que hacerlo sin lugar a dudas, sin falsificar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con sinceridad, pero tenemos que hacerlo sobre todo sabiendo que pura y simplemente estamos autorizados a decir lo que Dios dice. Y no más de ahí. Predicar lo que Dios nos envía a predicar. Sin ofertas adicionales, sin combos, sin especiales de fin de semana. Pura y simplemente el Evangelio y más nada. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que tener presente, como el apóstol Pablo, que lo hacemos de parte de Dios y también delante de Dios. ¿Qué significa esto de delante de Dios? A ver, los que están durmiendo, ¿verdad? Que nos están mirando. De parte de Dios, pero delante de Dios. Dios nos está mirando. Cuando Él mandó a predicar a sus discípulos, dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, está atento a cada palabra de la cual nosotros dice la Escritura que vamos a tener que dar cuenta. Y finalmente el apóstol Pablo, hablando de las condiciones que debe tener la predicación para que tenga los efectos para el cual el Señor la manda, que puede ser para vida o para muerte. Para impregnar de olor a muerte o impregnar de olor a vida es necesario que se haga bajo, sin lugar a duda, la influencia y la unción de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 dice tanto que yo hubiera podido predicar un mensaje aparte sobre ese solo. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos, como dice, en Cristo, con la unción y la influencia del Señor. Hermanos, la predicación del Evangelio siempre tiene consecuencias. Si tú quieres tener una vida victoriosa, dedícate a eso. Puede ser que tú tengas una hermosa familia, puede ser que tú tengas una buena posición, puede ser que tú seas muy respetado, aun que puedas tener algún tipo de poder o influencia sobre los demás. Todo eso es basura. Eso no te va a hacer
una vencedora o un vencedor. Si quieres ser victorioso, tienes que librar las batallas del Señor. La batalla por las almas, las batallas por el Evangelio. Entonces, expedirás el olor a Cristo donde quiera que tú estés. Aquí hay olor a Cristo. Y ese olor se transmitirá a otros con eficacia, no con inocuidad, con eficacia, con efectividad, sea para vida o sea para muerte. Eso depende de Dios. Para esto nadie es suficiente. Eso ya depende de Dios. Pero el apóstol Pablo, rechazado o recibido, dice, el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y para Dios somos un grato olor. Eso es lo que tú quieres ser y yo también, mi hermano, ¿verdad que sí? Amén. Oremos. Padre, rogamos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes, Señor, a apropiarnos de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te constituiste en todo el mensaje, en un